Dios. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Yo a veces sufro de sordera, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sí, porque es que no estoy diciendo cualquier cosa. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios y vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Y yo quiero, para iniciar, que los muchachos de audiovisuales ya me presentaron la imagen acá. Quiero presentarles a ustedes una imagen que, aunque la luz no nos ayuda tanto, es una imagen que pintó el pintor holandés Rembrandt por los años 1630, y la imagen que tenemos aquí se llama Jeremías prevé la destrucción de Jerusalén, o Jeremías lamenta la destrucción de Jerusalén. Yo sé que por la imagen no se aprecia bien, pero esta obra representa a un anciano ricamente vestido, sentado a los pies de una roca. Al fondo, del lado, si ustedes después lo buscan en internet, del lado izquierdo de la imagen, se ve una ciudad siendo consumida por un incendio. Y este anciano, se trata de Jeremías, que se encuentra entristecido en una cueva por la visión de Jerusalén que iba a ser destruida. Y en una parte inferior del lado izquierdo también se ve una persona cubriéndose los ojos, huyendo del fuego, y esta persona se trataría del rey Sedequías, capturado y cegado por los soldados de Nabucodonosor. Además, él tenía en esta imagen unos objetos preciosos que le fueron dados por el rey Nabucodonosor, según el historiador judío romano Flavio Josefo. Y hay algo que se destaca muy interesante en esta imagen, y es el rostro apesumbrado, triste del profeta Jeremías. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Y ustedes saben que el profeta Jeremías es uno de los profetas denominados como profetas mayores del Antiguo Testamento. Denominado así no porque fuera más importante que los otros profetas, sino porque junto con Isaías, Daniel y Ezequiel eran los profetas que más profecías tenían registradas en sus libros. Y el autor de este libro, como bien lo dice, es el profeta Jeremías, junto con el libro de Lamentaciones, que pudiera ser considerado como una extensión del libro del profeta Jeremías. Jeremías tenía un nombre bien particular, y era que también se le denominaba el profeta llorón. ¿Y usted sabe por qué le decían el profeta llorón? Porque este profeta lloró con lágrimas, no solamente porque Dios le había mostrado lo que iba a suceder, sino porque también, sin importar las veces y cuánto él se esforzaba por comunicar el mensaje a su gente, adivine qué, su gente no le escuchaba. Y por eso a él se le denomina también el profeta llorón. Y los pasajes que vamos a estar estudiando hoy se encuentran dentro del capítulo 17 del libro de Jeremías, y vamos a estar viendo los versículos del 5 al 8. Pero antes de entrar y compartirles el título del mensaje de esta mañana, quiero brevemente compartirles el contexto que se encuentra este pasaje que vamos a estudiar hoy. Esto se encuentra dentro de las reprensiones, advertencias y promesas que Dios le hace a su pueblo, el pueblo judío. Y el contexto inmediato de los capítulos, del versículo del 1 al 4, es que el pueblo de Judá, en el corazón de su adoración, el pecado estaba muy, pero muy arraigado. Y un pecado muy puntual, que es el pecado de la idolatría. Dice la porción de la Biblia que tan profundo estaba el pecado en el corazón, en la adoración del pueblo, que este pecado había sido esculpido con cincel de hierro y con punta de diamante. Y Dios le hace una advertencia a ellos, que por haber atesorado a estos ídolos y por haber sido idólatras, Dios se había levantado en contra de ellos, porque ellos se habían apartado de Dios y de su palabra. Y como consecuencia de su pecado, el pueblo iba a perder la herencia que Dios le había dado, y ellos iban a ser
desterrados y conquistados por un pueblo enemigo. Pues como decía uno de los pasajes, el pecado corría en ellos desenfrenadamente, en medio de ellos. Y el título del mensaje que hoy vamos a compartir se llama Maldición, diga conmigo, maldición versus bendición. Dígalo de nuevo, maldición versus bendición. Y la cita que vamos a compartir está en Jeremías 17, versículos del 5 al 8. ¿Me pueden proyectar, por favor? Y aquí está Dios hablando a su pueblo. Jeremías 17, versículos del 5 al 8. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de su carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, no verá el bien cuando venga, habitará en pedregales en el desierto, en una tierra salada y sin habitantes. Y aquí vemos el versus. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sus hojas estarán verdes. En un año de sequía no se angustiarán, ni cesará de dar fruto. Y la primera parte de lo que vamos a compartir en esta mañana es la maldición. Como leímos en la primera porción de este pasaje de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de su carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el lugar desolado y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Y aquí podemos ver cómo el Señor establece maldición sobre el hombre que pone su confianza, como dice la Nueva Traducción Viviente, de este versículo 5, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y se apartan el corazón del Señor. Dios establece maldición sobre el hombre que pone su confianza en sí mismo. Cuando yo digo en sí mismo, me refiero al hombre que pone su confianza en sus propias capacidades, en sus fuerzas, en sus influencias, en sus recursos, en su propia sabiduría, en su propio ego. Y la pregunta es, iglesia, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos confiado en nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces tú y yo hemos confiado en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría y no en lo que Dios establece en su palabra? Y vendría a sonarnos una frase muy popular, conocida, que dice: Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Yo quiero que alguien, si por favor encuentra esa frase en la Biblia, me ayude a encontrarla, porque la he leído varias veces completa y no la he encontrado. Y la verdad es, hermanos, que las personas que conducen así su vida, Dios los llama malditos. Son malditos porque su enfoque está en los placeres de la carne y se apartan del consejo de Dios. Y según el diccionario, una de las definiciones de maldito es una persona que es condenado y castigado por la justicia divina. Lo que hace este hombre, simple y sencillamente, es apartarse de Dios porque según él no lo necesita. En sus capacidades, en sus recursos, en su influencia, en su manera de ver la vida y de vivir la vida está toda su plenitud, toda su seguridad y toda su confianza. Y si volvemos al pasaje de Jeremías y preguntamos entonces, ¿en qué consiste la maldición? Porque hemos hablado ya de la maldición que Dios da, hemos hablado de las características de esa maldición, pero ¿en qué consiste o en qué lo compara el profeta Jeremías
la maldición. Y dice la Nueva Versión Internacional del versículo 6, será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Mis hermanos, si este hombre maldito, el profeta Jeremías lo compara, Dios obviamente a través del profeta Jeremías lo compara como un árbol sin raíces profundas, secos y espiritualmente muertos. Y como dice que será como una zarza en el desierto, Jeremías dibuja una débil y seca zarza o retama en el desierto que está a punto de morir por falta de agua. Esta es la imagen de aquella persona, creyente o no creyente, confía en el hombre en lugar de confiar en el Señor. Están secos y no pueden sostenerse. Este arbusto que dice el profeta Jeremías podría ser un árbol pequeño, apenas vivo, en una área de poca lluvia y un mal terreno. Por eso nos dice, morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Y yo sé que usted se estará pensando, al igual que yo cuando leí esta porción, de que esto se me parece mucho a un salmo, ¿verdad? Y en el Salmo 1, versículo 4, un salmo muy conocido, dice David, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el tamo vendría siendo como una carcasa alrededor del grano, la cual debe ser removida antes de que el grano pueda convertirse y ser molido y convertirse en harina. Y el tamo era lo suficientemente liviano como para que usted cogiera un puñado de grano con la semilla y el tamo, lo tirara hacia arriba y el mismo viento se encargaba de que el tamo cayera y que cayera al piso y fuera removido del grano. Y así son, mis hermanos, este tipo de personas. Inestables, sin fundamentos fuertes, faltos de sustancia, huecos, sin Dios, envanecidos en su propia sabiduría. Y me llama mucho la atención de que este tipo de personas, al estar confiados en su propia necedad, son incapaces de ver el bien que Dios le provee. Porque dice, no se dará cuenta cuando venga el bien. ¿Y quién usted cree que envía ese bien? Dios mismo. La misericordia general para toda la humanidad. Estas personas no pueden ver la misericordia de Dios. Y la paciencia, mis hermanos, la paciencia de Dios para con ellos, a pesar de estar enemistados con Dios por sus pecados. Estos árboles son débiles y cualquier tempestad lo destroza. Lo hemos visto en la historia de la humanidad. Cuántos imperios, cuántas personas que pensábamos que eran indestructibles, de repente han sido derribados por eso. Y este tipo de personas aparece en una parábola que muchos de nosotros conocemos, en una de las parábolas de Jesús, y es cuando Jesús habla de la casa cimentada sobre la arena. Mateo 7, 26 al 27 dice, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Y sabe qué pasó? Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y es interesante, mis hermanos, que nosotros hemos estado hablando acerca de la maldición que Dios declara de este hombre que hace de su carne su fortaleza. Y la pregunta que pudiéramos considerar entre todos es, ¿cuál es el fruto de la carne? ¿Cuál es la manifestación de estos deseos de la naturaleza pecaminosa, como lo traduce la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente? Y el apóstol Pablo en Gálatas 5, del 19 al 21 nos dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría,
Recuerden que cuando empezamos a hablar, hablamos de que el pecado del pueblo de Dios era la idolatría y que el pecado estaba muy arraigado en ellos. Pues mírenlo aquí, una manifestación directa de ese pecado y de el fruto de la carne: hechicerías, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿se parecen estos pecados a los anhelos de esta generación? Pero si vamos un poquito más atrás en la historia, ¿se parecen estos pecados a las generaciones anteriores? Claro que sí. La forma ha cambiado, pero el fondo es el mismo. Lo vemos desde Génesis, hermanos. Lo seguimos viendo hoy, 7 de febrero de 2021. La forma cambia, pero el pecado sigue siendo el mismo. Y la razón y la causa es la misma. El centro del hombre es complacer sus placeres y hacer, como dice la frase muy popular, lo que dicta tu corazón. Pero en ese hacer lo que te dicta tu corazón, te lleva a rechazar lo que dice Dios y su palabra. ¿Y qué más nos dice el apóstol Pablo? En Romanos 5:8, Romanos 8, el versículo 5, la primera parte: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente ¿en qué? En las cosas de la carne. 101. Matemáticas 101. 2 más 2 igual a 4. Los que ponen la mente, los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Iglesia, y te hago esta pregunta porque yo mismo me la hice. Recuérdense que cuando alguien se para aquí a compartir la palabra de Dios, no está exento de estas mismas luchas, pecados y situaciones que son denunciadas por la palabra. No estoy exento de esto. Porque hoy estoy compartiendo la palabra, no soy diferente a ninguno de nosotros. Estamos en la misma condición. Necesitamos a Cristo. Y te hago la pregunta: ¿cuáles son tus prioridades? ¿Es tu deleite para ti atesorar a Cristo y su evangelio por encima de todas las cosas? ¿Es Jesús y su evangelio la prioridad de tus conversaciones, la prioridad de tu familia, la prioridad de tu agenda, la prioridad en la forma de pensar y de vivir la vida, en tu manera de conducirte por la vida? ¿Es Cristo y su evangelio tu prioridad? Hay que hacerte una motivación especial, para no decir insistencia, y hablar contigo hasta que te hartes, para que te conectes a los grupos pequeños y vengas a adorar al Señor, o te conectes en tu casa a adorar al Señor. No, hermano, espérese, pues yo no puedo ir a la iglesia porque allá en la iglesia el COVID se pega. Ay, pero abrieron los restaurantes, qué bueno, porque puedo ir a deleitarme con mi familia. Puedo ir al banco, puedo ir al supermercado. El COVID no está allá y solamente está en el día. Pero en la iglesia no, hermano. Ay, pero qué bueno que abrieron las bodas porque ahora puedo ir a celebrar con mis amigos, pero no puedo ir a la iglesia porque en la iglesia sí se pega el COVID. ¿Es tu miedo al COVID mayor que tu fe en Dios? ¿Te ha hecho la pandemia amar más a Dios o te ha alejado más de Él? Pregunto para todos los que tenemos redes sociales: ¿es el Señor quien impera en tus redes sociales? ¿Lo que más se ve en tus perfiles de tus redes sociales es a Cristo? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida y en mi vida diariamente? Son preguntas para cada uno de nosotros meditar. ¿Y cuál es el resultado? Si le preguntamos de nuevo al apóstol Pablo, ¿cuál es el resultado, Pablo, de poner la mente y poner nuestra prioridad en la carne? El apóstol Pablo en Romanos 8:6 nos responde: porque la mente puesta en la carne es muerte. Repítalo conmigo: la mente puesta en la carne es muerte.
Mis hermanos, si lo más difícil y duro de esto es que esta muerte no es solo una muerte física, hay una muerte peor que la física y es la muerte espiritual. Es que Dios se aparte de nosotros y nos diga, mira, dale para allá tu deseo pecaminoso. No hay límite, hombre con hombre, dale para allá. Mujeres con mujeres, dale para allá. ¿Tú quieres tener 5 mujeres? Dale para allá. Eso sí es difícil, mis hermanos. Eso sí es peligroso. El profeta Jeremías, en este mismo capítulo 17, en el versículo 13, nos dice lo siguiente: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Y según un comentario bíblico que leí, decía el autor, Jehová era y es la verdadera y segura confianza de Israel, incluso si muchos del pueblo de Israel se apartaban de Dios. Aquellos que se apartaban de él serían apuntados y recordados en el polvo. Eso es lo que dice el versículo, escritos en el polvo. Imagínese usted que usted tiene que recordar muchas cosas importantes. Usted vaya al patio de su casa si tiene tierra y lo escriba todo en el polvo. ¿Usted cree que eso va a perdurar en el tiempo? Claro que no. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Estas personas serían completamente olvidadas y avergonzadas por su tontería de haber rechazado a Dios. Y hasta aquí hemos visto algunas de las consecuencias del hombre maldito que pone su confianza en la carne y cuál es el resultado. Pero yo dije al inicio de este mensaje que la prédica se llamaba maldición versus bendición. Ahora vamos a ver la segunda parte del versus, que es las bendiciones de Dios y cuál es el resultado del hombre que pone su confianza en Dios. Y leamos lo que dice Jeremías 17, versículos del 7 al 8. Dice el profeta Jeremías: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Según varios teólogos, cuando en la Biblia algo se repite continuamente, es porque es algo importante. Y aquí, como vemos en el versículo 7, dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, no solamente como un requisito más, sino que él lo aclara y dice: cuya confianza es el Señor. No es que confíe en Dios y confíe en su riqueza, confíe en Dios y confíe en su sabiduría. No, él dice que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y una de las definiciones de la palabra bendición en el diccionario es el favor de Dios para con el hombre. Qué interesante que aún las palabras en su significado nos pueden dar bastante luz a raíz de lo que estamos estudiando, de lo que queremos descubrir en el pasaje. Y si tomamos como referencia que la bendición es el favor de Dios para con el hombre, esta parte del pasaje de Jeremías pudiéramos parafrasearlo de la siguiente manera: el hombre que tiene el favor de Dios es aquel que confía en Dios, cuya confianza es Dios mismo. ¿Puedes repetirlo conmigo? El hombre, diga conmigo, el hombre que tiene el favor de Dios es aquel que confía en Dios, cuya confianza es Dios mismo. Ese es el hombre que es bendecido. La palabra confianza también en el diccionario significa esperanza, seguridad, convicción firme, puesta en algo o en alguien. Y estas personas descritas por el profeta Jeremías tienen su esperanza, su seguridad, sus convicciones firmes. ¿Saben quién? En Dios. En Dios mismo. Entonces, ¿cuál es el resultado de tener nuestra esperanza en Dios? Versículo 8.
será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Y como hemos estado hablando, al parecer, el profeta Jeremías había estado en contacto con el Salmo 1. Porque si vemos, siglos atrás, David escribió en el Salmo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Parece que Jeremías había estado en contacto con este salmo. Y ahora vamos a desmenuzar un poco esta porción del hombre que confía en el Señor, cuya confianza es Dios mismo. Y todos sabemos que un árbol que se nutre regularmente se mantiene saludable, ¿cierto? Lógica. Si se mantiene bien nutrido, el árbol es saludable. Estos árboles no se quedan cerca de la orilla sin hacer nada. No se quedan. Veamos la siguiente ilustración. Imaginemos por un momento que yo soy un árbol, muy bonito el árbol, estoy a la orilla del río, pero no hago nada, simplemente porque entiendo que al estar cerca del río, el río me va a hacer llegar los nutrientes que yo necesito. ¿Quieres saber cuál es el resultado de ese árbol? Ese árbol se estará secando cerquita de las corrientes de agua, cerquitita de las corrientes de agua. Y esas corrientes de agua, ¿usted sabe qué hace con el árbol? Lo nutre y le da vida. Y lo mantiene verde. Y así son, mis hermanos, las personas que se pasan toda la vida en la iglesia calentando asientos. Son expertos en prédicas, son críticos excelentes, prédica tras prédica, actividad tras actividad. Hacen vida de iglesia, pero no tienen una relación profunda y genuina con Dios. Y obviamente no hacen absolutamente nada para extender el reino de Dios aquí en la tierra. No le predican a nadie le comparten el evangelio. Simple y sencillamente son cristianos de nombre, pero ¿saben qué? Son cristianos que no dan fruto. Y recuerdo hace unos años, tuvimos un pastor invitado aquí que dijo: lo más triste, creo que fue Roberto Lagares que dijo, lo más triste es que usted se vaya del banco de la iglesia al infierno. Es fuerte. Que usted esté cerquita de las corrientes de agua y usted se pase toda la vida como un árbol ahí, esperando que la corriente me mande. Eso no es lo que dice el pasaje que estamos compartiendo. Eso no es lo que dice. Y veamos también otro resultado de poner nuestra confianza en Dios. Romanos 8, versículos 5, en la segunda parte dice, los que viven conforme al Espíritu, ¿qué hacen? Ponen la mente en las cosas del Espíritu. Y el resultado de usted y yo poner la mente en las cosas del Espíritu, según nos dice Romanos 6, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Yo les pregunto, ¿quién no quisiera vivir toda su vida con vida y con paz? No la paz que el mundo la da, como Jesús dijo, sino la paz que Él nos da. Y algo muy importante, iglesia, es que debemos entender que estos árboles de los que estamos hablando, que reciben la bendición de Dios, son árboles que dan fruto. No, eso no es lo que dice el pasaje. Son árboles que dan fruto. Y la pregunta sería, ¿y qué fruto da estos árboles? Preguntémosle a Pablo en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza y mansedumbre. Esa es la manifestación del fruto del Espíritu. Ese es el fruto del árbol que está extendiendo sus raíces hacia la corriente. Esa manifestación es el fruto que ese árbol debe dar. Y algo que hemos estado martillando desde que empezamos a hablar de la bendición de estos árboles es que estos árboles extienden sus
raíces. ¿Para qué? ¿Para qué extienden estos árboles sus raíces? Lo extienden para poder recibir los nutrientes necesarios de la fuente. Usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Extienden sus raíces para poder recibir los nutrientes necesarios de la fuente. Y la pregunta sería, ¿hacia dónde la extienden? Porque yo puedo extender mis raíces para el terreno seco. ¿Hacia dónde? Dice el pasaje. Hacia la corriente. Y si todavía usted tiene duda, ¿y quién es esta corriente? Vamos a preguntarle a Jeremías. Jeremías, ¿y quién es esta corriente de la que tú estás hablando? El versículo 13, la segunda parte dice, abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Si usted tiene dudas de hacia dónde ese árbol que es bendecido de Dios, hacia dónde extiende sus raíces, las extiende hacia la fuente, las extiende hacia Dios mismo. ¿Y qué más? Este árbol, según el versículo nos dice, que no temerá cuando venga el calor. ¿Usted sabe por qué no temerá cuando venga el calor? Porque este árbol está conectado a la fuente de aguas vivas. La seguridad de este árbol no depende de las situaciones de calor, no depende de las situaciones de hostilidad, de las tormentas que puedan venir a su vida, por dos razones principales. Pudiéramos encontrar más, pero solo quiero citarles dos. Número uno, las raíces de este árbol están extendidas hacia la corriente y se mantiene recibiendo los nutrientes que necesita. Y número dos, este árbol tiene un cimiento fuerte. Tú me preguntarás, ¿y por qué, Emilio? Bueno, ciertamente vendrá el calor. Ciertamente, para el creyente, las pruebas vendrán. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 7, en el versículo 24 y 25, leímos el 25 y 26. Por tanto, cualquiera que oye estas mis palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero aquella casa no se cayó. ¿Sabe por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y esa roca es Cristo. El salmista David también en el Salmo 23, versículo 4 nos dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no dice tú me lo evitarás. Tampoco dice, aunque me toque pasar por el valle de sombra y de muerte, tú vas a reprender eso y no tendré que pasar. No, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y la verdad, iglesia, es que a todos, sin excepción, nos han tocado y nos tocarán vivir momentos de dolor, de prueba, de angustia, de incertidumbre. Y aunque nosotros como seres humanos no podemos controlar las situaciones que nos suceden, tenemos la certeza de que nosotros estamos arraigados en la roca fuerte que es Cristo y su palabra. Sabemos que aunque tengamos pruebas difíciles, tendremos la seguridad de quién es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación o con la prueba también proveerá la vía de escape a fin de que podamos resistirla. No estamos solos en la prueba. No estamos solos en el momento de la angustia. No estamos solos en el momento de la depresión y del dolor. Nuestro pastor está con nosotros, iglesia. Y en los Salmos y en otros libros de la Biblia hay varias referencias a estos árboles o a estas personas, como hemos estado hablando hoy, que ponen su confianza enteramente en Dios. Y voy a compartirles algunos textos, no muchos, porque hay varios,
Pero el primero que quiero compartirles es el Salmo 52:8, que dice: pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Qué bendición, hermano. Ahorita mientras adorábamos al Señor en la Santa Cena, yo le daba gracias al Señor porque la cena más importante que los creyentes vamos a tener, todavía no la hemos tenido. Vamos a tener la cena más importante que cuando usted se casó, más importante que si usted se reunió con el presidente, más importante que cuando usted se graduó y le hicieron una cena en su honor. Esta es la cena más importante de todos los creyentes. Y miren cómo el Señor dice aquí que somos como olivo verde en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y un día, aunque no lo dice ahí, un día estaremos celebrando con Él en esa eternidad. Amén. Gloria a Dios. La palabra también nos dice en el Salmo 92, versículos del 12 al 15, el salmista nos dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y en él no hay injusticia. Y citando a John Owen en su libro La Gloria de Cristo, hablando acerca de este pasaje, John Owen nos dice: la palmera es muy hermosa y fructífera, y el cedro tiene una vida más larga que todo el árbol, que todos los árboles. Por lo tanto, los justos en este pasaje son comparados a estos árboles, pero debido a su descuido pecaminoso, muchos creyentes son más semejantes a la zarza en el desierto. A menos que estemos plantados en la casa del Señor, no podemos florecer. A menos que estemos plantados en la casa del Señor, no podemos florecer. No nos engañemos a nosotros mismos. Podemos ser miembros de una iglesia, pero a menos que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús, no floreceremos en gracia y mucho menos seremos fructíferos. Colosenses 2 del 6 al 7 nos dice: por lo tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Y dice John Owen, para terminar esta cita: cuando los creyentes viven en Cristo, reciben un suministro continuo y alimento espiritual que les mantiene sanos y fuertes. Los frutos de la obediencia santa se manifiestan en ellos. Y esto hace que las vidas de estos creyentes sean más atractivas para los demás. Y también el libro del profeta Isaías nos dice lo siguiente: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia, plantío de Jehová. Amén. Qué bendición. Y volvamos a nuestro texto en Jeremías 17, en el versículo 8 dice: en año de sequía no se angustiarán ni cesarán de dar fruto. Y ya lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque estos árboles están bien nutridos para afrontar los años de sequía. Y esta semana que pasó estaba conversando con una persona no creyente y esa persona me dijo lo siguiente: en medio de las situaciones de crisis es que sale lo que la persona tiene dentro. En medio de las situaciones de crisis es que se manifiesta de lo que la persona está hecha.
Si tú y yo confiamos en Dios, en nosotros se cumplirá lo que dice el Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? Si meditamos en cómo nosotros reaccionamos ante la crisis, podemos darnos cuenta en dónde estamos arraigados y qué tipo de árboles somos nosotros. Recién terminamos el año 2020 y para muchos ha sido el año más difícil que les ha tocado afrontar por múltiples situaciones. Aún el COVID sabemos que está entre nosotros y la pandemia ha dejado muchos estragos negativos en la vida de todas las personas. Y en el caso de mi familia no ha sido la excepción, aunque no ha sido por COVID. Dios en su soberanía, como ya les había comentado, determinó que mis dos abuelos, tanto mi abuelo paterno como mi abuela paterna, fallecieran y partieran con él en un lapso más o menos de 21 días entre finales de diciembre de 2020 y enero 2021. Y en ellos yo pude ver lo que se cumple, lo que la palabra dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y quiero compartirles que el día antes de mi abuela materna irse con Jesús, ella estaba en su casa como cada día haciendo su devocional. Y yo tuve el privilegio de horas antes de ella partir con el Señor, estar en la sala donde ella vivía, adivina haciendo qué, adorando a Jesús, levantando un altar de adoración al dueño de nuestra familia. Y ella, a pesar de sus limitaciones, me decía: Jesús es mi fortaleza. Jesús es mi sustento, Jesús es mi sanador, Jesús es quien me consuela, Jesús es quien me ayuda aún en medio de la tribulación. 15 días antes de mi abuelo paterno irse con Jesús, también estuve en su casa y entre las conversaciones que tuvimos, él me decía que los últimos 20 años de su vida habían sido los mejores. ¿Sabes por qué? Porque Cristo había tomado el primer lugar en su vida. Aún a pesar de sus defectos y de sus limitaciones, porque al igual que yo, él era pecador también, pero siempre confiado y con los ojos puestos en Jesús. Días previos a su partida, nosotros hablábamos por teléfono y la última conversación que tuvimos, hablamos de atesorar a Cristo como nuestro bien mayor y de vivir cada día para su gloria. Y sabe, iglesia, que él me decía a mí: Emilio, el que tiene a Cristo está bien. Yo estoy bien porque tengo a Cristo. Pero ¿sabes qué? El que no tiene a Cristo, esa persona sí no está bien. Eso me dijo mi abuelo. Mis dos abuelos fueron personas de oración, de amor, de servicio y de entrega incondicional a su Señor Jesús. Ambos estuvieron involucrados en servir a Dios en las iglesias donde ellos se congregaban. Y fueron personas que dejaron huellas en muchas vidas, no para la gloria de ellos ni para levantar el nombre de ellos, sino para la gloria de nuestro Dios. En palabras de Matthew Henry, dice lo siguiente: los que hacen de Dios su esperanza florecerán como árbol siempre verde, cuyo follaje no se marchita. Tendrán paz y satisfacción mental. No estarán ansiosos en un año de sequía. Todos los que hacen de Dios su esperanza tienen suficiente en Él como para compensar la falta de todos los consuelos provenientes de las criaturas y de la creación. No cesarán de dar fruto en santidad y buenas obras. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jonathan Edwards, en otro libro que estaba leyendo recientemente, encontré esto muy interesante ya para finalizar. El disfrute de Dios, oiga bien, es la única felicidad que puede satisfacer nuestra alma. Ir al cielo y deleitarse enteramente en Dios no se compara con el más agradable de los alojamientos que se puedan encontrar aquí en la tierra. Y cuando hablo de alojamientos, o él habla de alojamientos, pueden ser placeres también, ¿cómo no?
Estas no son sino sombras, pero Dios es la sustancia. No son sino rayos dispersos, pero Dios es el sol. No son sino pequeños arroyos, pero Dios es el océano. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que Dios maldice al hombre que confía en sí mismo y se aparta de Dios. Por el contrario, el versus, Dios bendice al hombre que no confía en su carne ni se aparta de Dios, sino que deposita toda su confianza. ¿En quién, iglesia? En Dios. Este hombre se vuelve dependiente de Dios y sus palabras. Este hombre cada día extiende sus raíces a las corrientes de las aguas vivas para recibir los nutrientes que le van a ayudar a dar fruto, a mantenerse verde y firmemente arraigados en Cristo. Este hombre o esta mujer, cuando venga la prueba, el dolor, la tempestad, estará confiado no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no en sus recursos, sino en quien los sostiene. Dios. Dios. Te hago la pregunta, a ti que estás aquí hoy conmigo y a los que nos están escuchando a través de la transmisión. ¿Por qué morir? ¿Por qué morir? ¿Por qué secarse? Si Dios provee todos los nutrientes necesarios para mantenernos vivos y fuertes. ¿Por qué no venir a comer del pan de vida que descendió del cielo y beber de la fuente de agua de vida? Si somos honestos con nosotros mismos delante de Dios, sabemos qué clase de árbol somos, qué clase de fruto estamos produciendo y en qué lugar está Dios y su palabra en nuestras vidas. Aquellos que han hecho de su carne su fortaleza, estoy seguro que ya han visto su fracaso. Estoy segurísimo de eso. Ya han visto cómo les ha ido. Pero les tengo una buena noticia, porque si lo dejara ahí, hasta yo mismo estuviera deprimido ahora mismo. Jeremías 26, versículos 3 y 13, Dios hablando, dice a través del profeta Jeremías en el versículo 3, quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de su pecado. Y Jeremías en el versículo 13, Dios hablando también dice, pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. Dios no desea que si tú eres un hombre maldito, te quedes ahí. Dios no desea eso. El deseo de Dios es que el impío se arrepienta y que el impío se devuelva de sus malos caminos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es el evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona tu vida incorrecta. Y qué bueno que nosotros tenemos la misericordia de Dios, que no es más que el corazón de Dios en la miseria del hombre, para nosotros poder devolvernos, para que Dios abra nuestros ojos. ¿Y sabes qué? También aquí, en Jeremías 29, del 11 al 14, Dios nos da otros destellos de esperanza. Y dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos a Él en arrepentimiento, ¿sabes qué pasa? Lo que dice ahí, me invocarás y vendrás a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar por ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo a la tierra, al lugar de donde los envié al destierro. Y termino con esto. Dependiendo
de donde estemos poniendo nuestra confianza, veremos si somos malditos o benditos. Dependiendo de donde tú y yo estemos poniendo nuestra confianza, vamos a saber qué clase de árbol somos, qué fruto está dando nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Yo quiero de manera especial orar y que todos me acompañen. Si hay alguien entre nosotros que hoy Dios ha hablado a su vida y ha entendido que ha estado caminando en el camino equivocado. Hoy Dios ha hablado a su vida y usted ha entendido y ha dicho, óyeme, pero yo soy como ese árbol maldito que pone su confianza en sí mismo y me he apartado del Señor, no he caminado conforme a la palabra de Dios. Yo hoy tengo buenas noticias para ti. Jesús vino a resolver ese problema. Y es un problema que es eterno. Es un problema donde tu eternidad está en juego. Y si hoy entre nosotros hay alguien que hoy quiere decirle a Jesús, yo quiero ser como el árbol bendito. Yo quiero hoy poner mi confianza en ti. Hoy yo me arrepiento de mis pecados. Hoy yo quiero empezar a vivir para tu gloria. Yo sé que en mis fuerzas no puedo, pero Cristo es suficiente para ayudarme. Quiero invitarle a todos que cierren sus ojos, por favor. Y si hay alguien entre nosotros hoy que quiera entregarle su vida a Jesús, no le voy a pedir ni siquiera que pase aquí, simplemente ahí donde está, levante su mano. Si hoy usted quiere decirle a Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero ser como ese árbol bendito. Hay alguien hoy entre nosotros que quiere entregarle su vida a Jesús, que quiera decirle a Jesús, no quiero seguir viviendo conforme a mis fuerzas. Yo te necesito. Yo te quiero entregar mi vida. Yo quiero empezar a caminar conforme a tu palabra. ¿Hay alguien entre nosotros hoy? Gloria a Dios. Pues oramos por cada uno de nosotros para que el Señor nos ayude. Padre bueno y fiel, te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta a nuestras vidas hoy y porque hoy tú nos has permitido ver la diferencia que hay entre la maldición y la bendición, entre poner nuestra confianza en la carne y poner nuestra confianza en ti. Yo te pido perdón por los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido perdón por las veces que nosotros hemos pecado contra ti y hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos. Nos arrepentimos delante de ti, oh Dios. Como individuos, como iglesia, nos arrepentimos delante de ti. Perdona nuestros pecados, Jesús. Límpianos con tu sangre preciosa y ayúdanos cada día como ese árbol bendito que extiende sus raíces, extender cada día nuestras raíces a la corriente de aguas vivas, que eres tú, mi Cristo, que es tu palabra, oh Dios, que es la comunión con el Espíritu Santo cada día, que es cada día meditar en tu palabra, crecer en tu palabra y dar fruto para tu gloria, para que, como Jesús mismo dijo, para que ellos puedan ver las buenas obras que hay en ustedes y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, que nuestra vida sean glorificando tu nombre, que nuestras vidas, nuestras palabras, acciones, pensamientos den gloria a ti, oh Jesús, y que nuestra vida, tu evangelio se vea cada vez más. Que el amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza y mansedumbre, la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros sea cada vez más visible. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Jesús.
te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Digno eres tú de recibir todo honor y todo reconocimiento, Jesús. Gracias por tu favor. Gracias por tus misericordias para con nosotros. Amén.